Con ustedes, África, un microprograma de la Casa de África en Argentina, delegación en la ciudad de Rosario. Hoy hablaremos de Fermín Gayoso, parte de esta Argentina que la historia se ha ocupado de invisibilizar. En 1807, Fermín participó, como tantos afroargentinos, en la defensa de la ciudad ante las invasiones inglesas y, aprovechando su valiente reputación, después solicitó, con ayuda de Pueyrredón, la posibilidad de estudiar artes en España. Contamos con el valioso aporte del señor Guillermo Álvarez Naverán. En la Argentina se menciona la participación de los negros en las artes desde la época de la esclavitud, y hoy nos vamos a referir a Fermín Gayoso, porque los afrodescendientes no solo estaban presentes en todas las clases de oficios y artesanías, sino también, por ejemplo, como talleres de plateros, escultores y pintores en la época colonial. Entre estos últimos, los pintores, se destacó Fermín Gayoso, quien era natural de Buenos Aires, hijo de español y de mulata. Desde 1790 vivió en una casona construida por la familia Pueyrredón y manifestó una afición a la pintura, siendo en su condición en ese momento de esclavo y criado de Juan Martín de Pueyrredón. En ese momento no había un estatuto que permitiera a los que no fueran blancos concurrir a la escuela de dibujo del consulado, que ya existía, había sido propiciada por Belgrano, pero debido a esta situación, el estudio que recibió fue por parte del párroco de San Isidro. Bueno, en esa época los esclavos eran muy demandados por los españoles para suplir todas las actividades y ejercer artes mecánicas. Pero a pesar de que se lo necesitaba a Fermín en los talleres y se les enseñaba el oficio, había, como dijimos, esa prohibición de recibir una educación formal que les permitiera convertirse en maestros. Acá hay una cuestión interesante desde el punto de vista histórico. En 1806 se producen las invasiones inglesas. Cuando Beresford sienta acá sus intenciones colonialistas, hay un pacto, una conversación política militar que lleva a cabo con quien estaba a cargo del gobierno, Juan Martín de Pueyrredón, porque lo que se entendía era que los ingleses venían a libertar a los esclavos. Entonces, en esas conversaciones políticas militares, William Beresford emite un bando donde explica que no cambiaría con la invasión inglesa, con el poder inglés, la condición de esclavos. Esta medida, o tomar conocimiento de esto, impulsó a los negros residentes en Buenos Aires a combatir contra los ingleses en la reconquista organizada por Juan Martín de Pueyrredón. Y Fermín Gayoso fue incorporado para luchar en 1806 y 1807. Escucharemos el tema En el País de la Libertad, interpretado por su autor León Gieco. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar,
besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Lo que hablábamos sobre la educación artística exigía tiempos y gastos. Pueyrredón lo llevó a España, donde, invocando su oficio de retratista, pudo solicitar gracia y libertad para Fermín Gayoso, alegando básicamente que era hijo de español. Entonces, además, habiendo fallecido su padre, habían fundamentado este pedido, reforzado por los servicios prestados en la Reconquista de Buenos Aires. Hay un archivo, en el Archivo General de Indias, que dice textualmente, por parte de Pueyrredón, que exprese el mérito que hizo en la Reconquista. No se sabe demasiado qué es lo que pasó con eso, y es probable que haya regresado acá, a las costas del Río de la Plata, para proseguir el ejercicio de su arte. Y se dice también que es muy probable que iniciara en los secretos de la pintura a Prilidiano Pueyrredón, quien es considerado el padre de la pintura argentina. Sobre 1830 se produce lo que está en esas nubes de la historia. Está considerado que escapó una noche de la vieja casona de San Isidro y nunca más se supo de él. Se presume que falleció en Buenos Aires alrededor de 1832. Y podemos decir que este fue el primer pintor argentino de que se tenga noticia. Un afrodescendiente. Otro aporte de los afrodescendientes a la historia de nuestro joven país. Escucharemos la canción Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, cantada por Mercedes Sosa, con letra de Luis Ramón Igarzábal y música de Piero. Yo soy
Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas, 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 nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 Agradecemos la colaboración y valioso aporte del licenciado Guillermo Álvarez Naverán, presidente de la Cámara de Comercio Argentino, República Democrática del Congo. Con ustedes, África es un programa de la Casa de África en Argentina, delegación en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.